El gobierno, por un lado, y la sociedad, o gran parte de ella, por el otro, tienen visiones muy distintas de cómo cierra el año 2021. La pregunta que todos nos hacemos es cuáles son las perspectivas para el que se inicia este sábado. El año fue durísimo en términos sanitarios, pero también en términos económicos, aunque con una leve recuperación al final del año. Esperemos que esto pueda prolongarse en el 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hola Richard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Un placer estar en el último programa del año de Fuego Cruzado, así que es un honor estar aquí como pasante. Que hay tantos pasantes en este canal, por Hay cierto. muchos pasantes, pero no, muchos pasantes. su presencia es Así es. motivo de alegría. Hacemos el reconocimiento de campo del tema de esta noche. Cierra el 2021 con miles de paraguayos fallecidos, una gran parte de ellos debido a la falta de vacunas contra el COVID-19. La pandemia golpeó los últimos 2 años a nuestro país. La economía sufrió embates muy fuertes en términos del empleo, formal e informal, con la suba generalizada de precios, la más alta en los últimos 10 años, y expectativas bastante moderadas a opacas para el 2022. Amenazado por nubarrones oscuros en lo económico, pero también en lo sanitario, el 2022 tendrá la característica de ser un año electoral, pues son las internas de los partidos para definir las candidaturas para las generales del 2023. El problema de tener una caracterización correcta de la realidad no es a los fines de cortarnos las venas si esta no es positiva, si hay hechos negativos, sino todo lo contrario. Es para apostar a superar esos problemas y construir un país que genere la esperanza de los paraguayos en una vida mejor. Sin duda que sí. Vamos a conocer la ficha del invitado del día de hoy, justamente para analizar lo que deja el 2021 y lo que nos espera para el próximo año. Esta es la ficha de nuestro invitado. Santiago Peña. Es economista, máster en políticas públicas y exministro de Hacienda de la República del Paraguay. Actual precandidato presidencial. Santiago Peña, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Richard, Benjamín y por supuesto Augusto a la distancia. Muy buenas noches, un gusto compartir en este último programa del año y por supuesto también como un expasante también de algunos programas. Muy grato compartir Es contigo. un código interno, ¿no? Es un código interno, al contrario, nosotros sabemos. Bienvenido Richard, siempre, así que por supuesto. Lo comprendo muy bien, pero realmente muy contento a pocas horas de que termine el año poder hacer un análisis, una reflexión, por supuesto mirando con optimismo el futuro. Exactamente, de eso se trata. Para poder transformar una realidad, si esta no satisface los intereses de los paraguayos, como es la nuestra, sin lugar a dudas, hay que ver exactamente cuáles son los problemas y a partir de ahí empujar el carro hacia adelante. Tenemos buenas condiciones, pero el gobierno, por ejemplo, tiene una visión muy optimista o muy positiva, mejor dicho, de la situación y te habla de una economía casi pujante, te habla de una gestión de la pandemia buena en líneas generales y políticamente cree que está muy sólido. Entonces, ¿cómo plantear soluciones a alguien que no ve los problemas? Esto es como el paciente que está teniendo dolores, no puede dormir a la noche, se levanta adolorido, le duele la rodilla, la espalda, pero se va al médico y el médico le dice, mira, tenés que bajar de peso, tenés que alimentarte bien, tenés que cambiar algunos hábitos. Y dice, no, el problema es el médico. O sea, nosotros venimos de alguna manera diagnosticando un deterioro social, ¿verdad? Como consecuencia de problemas de gestión, falta de idoneidad, falta de patriotismo, obviamente, por supuesto, hechos de corrupción tremendo, que eso va desencadenando en un deterioro económico y un deterioro social, ¿verdad? Pero obviamente el gobierno se enfoca más en criticar a quienes diagnosticamos que tratar de encontrar su propio diagnóstico y entender realmente la realidad actual, ¿verdad? Así que creo que los números son lo que son, ¿verdad? La economía ciertamente va a crecer en el año 2021,
pero viene de 2 años recesivos y el PIB per cápita, que es la riqueza individual de todos los paraguayos, sigue estando por debajo de lo que estaba en el año 2018 y la pobreza viene aumentando. Nuestro pronóstico es que va a aumentar nuevamente en este año 2021. Los datos los sabremos recién en abril, mayo del próximo año, pero va a haber un retroceso enorme en el ámbito social con enormes consecuencias para la ciudadanía. Sabes que un poco con chiste, un poco con, bueno, de realidad, bueno, se suelen hacer bromas que, bueno, este gobierno convergieron todas las pestes y todos los males, digamos, los bíblicos y lo que aparezcan o puedan aparecer, se presentaron durante la gestión de este gobierno, desde la pandemia que la seguimos viviendo, incendios forestales, sequía. Ahora tenemos un panorama bastante desalentador también para el sector sojero en los próximos meses. Así que bueno, evidentemente los problemas los tienen este gobierno y los tienen otros gobiernos del mundo. Los tuvieron también, por supuesto, ¿verdad? Pero en relación a cómo encaró este gobierno, o sea, ¿cuál es tu visión y cómo evalúas, digamos, la forma en que encaró este gobierno? Mira, Richard, yo creo que no le podemos echar la culpa al gobierno claro, de estos fenómenos naturales que tienen un impacto a nivel global, pero claramente sí le podemos echar la culpa de las compras sobrefacturadas, el famoso carguero chino, la compra del agua tónica que iba a salvarle a los paraguayos del COVID, o los tapabocas que fueron comprados pero no fueron comprados, o el precio de la garrafa que valía 50.000 guaraníes, la de 10 kilos, hoy sale 150.000, o el combustible que sigue creciendo, ¿verdad? Y está bien, el combustible tiene como un insumo fundamental el precio del petróleo, sube, baja, pero hay una cuestión objetiva que nosotros habíamos conseguido hasta el año 2018 tener el combustible más barato entre todos los países del Mercosur. Y hoy tenemos el más caro. Era conocido que el puente, tanto el puente de la Amistad como el puente en Encarnación, habían filas de vehículos que cruzaban al lado paraguayo a cargar combustible porque teníamos un combustible más barato, lo cual tiene mucho sentido porque a pesar de que no somos productores de petróleo, tenemos el régimen tributario más atractivo. Entonces, a mismo nivel de precios internacionales. ¿Y eso cómo se pudo conseguir? Con gestión en la empresa petrolera estatal, Petropar, ¿verdad? Que desarrolló una red de estaciones de servicio, disminuyó los costos y eso se pudo trasladar a un beneficio a la ciudadanía. Entonces, esos sí son problemas de gestión, esos sí son problemas de haber designado a personas que no tenían la idoneidad, la competencia, la honestidad y por supuesto la falta de patriotismo, ¿verdad? Porque no pensar cómo hacer que la macro finalmente baje a la micro, ¿verdad? El gran enigma que tiene todo administrador público es cómo hago que lo que yo trabajo en beneficio de la gente lo sienta en el bolsillo y en el estómago de todos los ciudadanos. Es que es así, mira, la discusión de la economía puesta al nivel de la ciudadanía es muy concreta. ¿Estoy mejor o estoy peor?, dice el ciudadano, ¿verdad? Bueno, esa es la realidad económica del país, más allá de que haya una tendencia hacia la recuperación macroeconómica y cosas por el estilo. Si tenemos más pobres, cerramos el año con más pobres, si cerramos un año que se perdió otra vez casi en términos totales el ciclo lectivo de los chicos, otra vez severos problemas en el campo de la educación. Cerramos un año con 16.000 muertos, o sea, 10.000 más que se agregaban a los 6.000 del año anterior. Y en gran medida por negligencia del gobierno a la hora de gestionar el tema de las vacunas. 10.000 familias se destrozaron en nuestro país. ¿Cómo podés tener un balance optimista? Como te decía, en realidad no es la palabra optimista, positivo. Marito, estoy viendo Mauricio Espino, otros funcionarios del gobierno, se vive, se siente, Marito de la gente, desarrollo, conectividad, empleos. O sea, ¿está en otro mundo o es una reacción política equivocada para tratar de, no sé, confundir a la gente sobre sus resultados? Honestamente, yo creo que es una ignorancia supina, ¿verdad? Y lo digo esto de una manera hasta buena para ellos, ¿verdad? O sea, es imposible que ellos puedan evaluar la situación económica cuando no saben cómo evaluar la situación económica. O sea, si vos te vas y le preguntás no sé, a un médico ñaná en un barrio que no tiene una formación médica y te mira a vos y diga, no, pues es una persona muy saludable. Bueno, pues él no tiene los conocimientos para decir, no, anda a hacer un análisis de sangre, claro, vamos a ver cómo están tus mediciones, vamos a hacerte un estudio, ¿verdad?, pormenorizado para saber cómo estás. Bueno, yo creo que les pasa en gran medida, es un desconocimiento de cómo funciona la economía.
de cómo funciona y los canales que conducen de una macroeconomía hacia una microeconomía y qué es lo que la gente finalmente siente en su bolsillo, ¿verdad? Porque ciertamente ellos miran algo que ha sido muy positivo, ¿verdad? La inauguración de rutas y realmente esto es simplemente la continuación de obras que se habían iniciado en el gobierno pasado, ¿verdad? Esa es la realidad, porque prácticamente no han habido grandes proyectos inaugurados, lanzados e inaugurados. Todo lo que se ha inaugurado es parte de un paquete de infraestructura que se había iniciado en el gobierno anterior, que le ha permitido tener unos récords en ejecución de obras de infraestructura. Pero la realidad es que el ciudadano común, el ciudadano a pie, no siente eso, no siente ese beneficio, ¿verdad? Lo que el ciudadano está sintiendo es la falta de empleo, hubo una disminución del empleo, hubo una precarización del empleo, hubo un aumento en la canasta básica de alimentos, entonces, son datos oficiales, ¿verdad?, del Banco Central. La inflación tuvo un nivel récord en cerca de 15 años. La inflación de los alimentos, que es la que se usa para calcular la canasta y para medir las familias que están en situación de pobreza extrema, tuvo un crecimiento del 15%. 15%. Para tener una idea, en el promedio del gobierno de Horacio Cartes, ¿verdad?, el gobierno que nos tocó a nosotros, estábamos hablando de una inflación promedio del 3%. Esta es 5 veces más. Entonces, esto genera un impacto tremendo y uno lo comparte claramente en las anécdotas, en el día a día, ir a recorrer, hablar con una señora y dice, mira, yo me voy con mi plaza, con el mismo ingreso que tengo hace 3, 4 años, pues no tengo más ingresos y mi carrito viene cada vez más vacío. Bueno, esa es la inflación. Eso es como la macro baja a la micro, ¿verdad? Entonces, claramente ha habido un deterioro y esto, por supuesto, que tiene un impacto y una falta de esperanza tremenda. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Esto se puede cambiar, esto se puede revertir. Esto requiere una enorme dosis de honestidad, de idoneidad y, por supuesto, patriotismo, ¿verdad? Porque al final, quien está en el gobierno tiene la esperanza en sus manos de hacer un buen trabajo por la ciudadanía. Hablaste de dos valores que, bueno, los paraguayos en gran medida lamentablemente desconocemos, ¿verdad? En los tiempos actuales al menos hablabas de honestidad por un lado y por el otro de patriotismo. Y quiero mencionarte un punto que hace que es una muestra, digamos, de cómo también la gestión del gobierno está desapegada de lo que es la realidad. El otro día, esta semana nada más, en Vallanera, hablaba el presidente de la República de una suerte de soberanía energética como un legado de su gobierno. Cuando vos tenés a la puerta de este fin de año, mañana debería haber un presupuesto, no lo va a haber, se va a prorrogar esto probablemente un par de meses más, va a haber un presupuesto provisorio. En Itaipú. En Itaipú, estamos hablando en Itaipú, efectivamente. ¿De qué soberanía puedes hablar cuando no puedes cerrar un acuerdo que claramente hasta aquí va a ser perjudicial para el Paraguay? Y ni que en un tema clave como es el presupuesto de Itaipú, de aquí al 2023, cuando se tenga que renegociar el tratado en general de Itaipú. O sea, supone esta declaración, como repito, Santi, un desapego absoluto de lo que es, digamos, patriotismo, honestidad y de encarar esas situaciones para la gente. Y una tremenda incapacidad, Richard. Yo te soy honesto, ¿verdad? Porque esto no es un tema reciente. O sea, Paraguay negoció, las autoridades paraguayas negociaron en favor del Brasil. O sea, si nosotros llegamos a esta situación fue por una decisión unilateral de Paraguay y de los representantes de Paraguay. En junio del 2019, al año, menos de un año, 11 meses que había asumido el gobierno, estalla el acta secreta de Itaipú. Y a partir de ahí mucha gente empezó a preocuparse y a entender más sobre lo que era Itaipú. Y esto obviamente desencadenó una serie de reacciones por parte del gobierno. En ese entonces obviamente hay un cambio del ministro de Relaciones Exteriores, viene otro funcionario de carrera, forma una gran comisión de ilustres que iban a establecer la estrategia. Nunca pasó nada. El canciller de la Nación hace unos meses dice que Paraguay, este gobierno ya no va a plantear ningún cambio, que esto va a quedar para el gobierno que viene, lo cual es una gran mentira, porque el no negociar significaba aceptar los términos de Brasil, ¿verdad? Que es la disminución de la tarifa. Después, cuando escucha una reacción muy fuerte de varios sectores, dice, no, ahora vamos a salir a presentar, y se va y plantea verbalmente un planteamiento al Brasil, ¿verdad? Que nosotros, como partido político, y el presidente de la Junta de Gobierno, Pedro Aleana, fue al Palacio de Gobierno y le dijo, nosotros acompañamos esa propuesta. Esto fue hace apenas 3 semanas, un mes, que era el mantener la tarifa actual y continuar discutiendo, ¿verdad? Inclusive un acuerdo puente que pueda llegar hasta el 2023, que Brasil tenga un nuevo presidente o un presidente reelecto y que Paraguay también se lleve adelante una contienda electoral que pueda de alguna manera plantear una estrategia diferente a la que ha tenido este gobierno, que no ha tenido ninguna estrategia, y la no tener estrategia
es simplemente ceder a los intereses del Brasil. Paraguay en los últimos años pudo haber planteado, sobre todo después de que se hizo pública aquella cuestión del acta bilateral, pudo haber planteado la aplicación de lo que está establecido en el tratado en su anexo B, que son las obras complementarias, que demandaría una inversión de 2.000 millones de dólares o más, lo que hubiera permitido justificar el mantenimiento de la actual tarifa. No, y No daría lo hizo. un auge Así a mismo. toda la zona Y del trabajo, Alto Paraná, exactamente. ¿verdad? Porque hoy nosotros no hay navegabilidad porque no están las esclusas de navegación, ¿verdad? Sí, Eso, sí, sí, para sí. que la audiencia entienda, ¿verdad? La represa, y esto ya hace 50 años se estableció, que se tienen que hacer obras complementarias para que haya navegabilidad sobre el río Paraná, donde está probablemente el área cultivable más productiva del Paraguay. Entonces, qué interesante sería que se puedan montar industrias, ¿verdad? Y obviamente las fuentes de trabajo que van a generar para esos Y no lo departamentos. hicimos, es Santiago, y fundamental. hasta ahora, cuando se termina ya el año, seguramente va a haber algo nos van a comunicar sobre la base de ya hechos consumados después. Ni siquiera los escenarios alternativos. Brasil ya bajó el precio para las distribuidoras local. brasileñas, para el mercado local, bajó el precio, bajó la tarifa. Seguramente la convicción de que también va a bajar la tarifa de Itaipú. Y Paraguay nos plantea desde nuestra parte por lo menos escenarios alternativos que sean convenientes a los intereses de nuestro país. Pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprendemos en los próximos días o en las próximas semanas. Vos estás diciendo últimamente, dijiste en los últimos días, ahora repetiste con otras palabras, el paraguayo tiene derecho a vivir mejor. Los paraguayos podemos y debemos vivir mejor. Y obviamente este es el espacio para tener expectativas y esperanza en un futuro mejor, valga la redundancia. mismo. El tema es a través de cuál es la fórmula, cuáles son los mecanismos que nos conduzcan en esa dirección, que no va a ser un proceso del día a la noche, una cuestión inmediata, pero caminar en esa dirección. ¿Qué medidas fundamentales habría que aplicar? A ver, el camino del desarrollo es un camino que requiere una visión de largo plazo. O sea, no hay ninguna historia Sí. de ninguna nación que haya pasado del subdesarrollo al desarrollo de la noche a la mañana. No hay. Tenemos casos como Corea del Sur, el caso de Israel, un caso emblemático, el caso también de potencias a nivel mundial en Europa. La construcción de políticas a largo plazo requiere una visión justamente a largo plazo, políticas de Estado. Pero la capacidad de poder generar beneficios en el corto plazo yo creo que son tremendas, que se requiere una enorme dosis de honestidad. No podés vos administrar un Estado de una manera deshonesta y generar poder resultados. No podés generar resultados. Tenés la idoneidad, que las personas que estén en los cargos públicos tienen que ser personas idóneas. O sea, vos no podés pretender que una persona sin formación médica te pueda curar de una enfermedad. No hay ninguna posibilidad. Y esa visión del patriotismo realmente querer a nuestro país, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas específicas? Y yo te estoy mencionando algunas de estas. ¿Cómo hacemos que la macro baje a la micro? Cuando el Estado tiene una presencia en algunos sectores, ¿verdad? Porque esto también es un tema ampliamente debatido, ¿verdad? Que el sector público debería solamente concentrarse en la educación, en la salud, en la seguridad, que es cierto, pero Paraguay tiene hoy, ante una ausencia de órganos reguladores, por ejemplo, en el tema del combustible, tiene un operador en el mercado de combustible, que es Petropar. Entonces, con una buena gestión, Petropar puede ser un gran articulador y un gran regulador para permitir, no para perjudicarle al sector privado, no, el sector privado tiene que ganar dinero y tiene que invertir, pero Petropar también tiene que ser una empresa que pueda generar beneficios para la ciudadanía. ¿Cómo? De alguna manera mostrando que se puede mantener precios competitivos que le puedan beneficiar, con precios de gas más bajo, con precios de combustible más bajo, con precios del transporte público, que es parte de esa cadena de costos productivos también muy importante. El tema del cemento, ¿verdad? Y sí, ciertamente el cemento no es un sector estratégico, pero imagínate, Paraguay tiene una industria nacional del cemento, donde a través de inversiones y buenas gestiones pudimos conseguir que el cemento, la bolsa valía 37.500. Hoy está en cerca de 80.000, cuando hay, porque todas las semanas nos estamos descubriendo de que no está funcionando. Entonces, ¿a qué se debe eso? Un problema de gestión. ¿Son las personas idóneas las que están al frente? Son las personas que están pensando en el patriotismo, porque estamos hablando del insumo del cemento, uno de probablemente los insumos más importantes en la construcción, que genera mano de obra, que genera otro tipo de beneficios. Y así te puedo asegurar de que hay cientos de casos de que la ausencia de idoneidad, de honestidad y patriotismo hacen que los paraguayos estén en una situación peor
de la que podríamos estar. Entonces, mientras trabajamos en esas políticas a largo plazo para que mejore la educación, para que mejore la salud, para que mejore la seguridad, también tenemos que trabajar en el hoy. ¿Cómo hacemos para que el paraguayo hoy sienta en el bolsillo y en el estómago una mejoría y que le permita mirar con optimismo el futuro? Santi, en relación a, bueno, en América Latina hemos visto en los últimos años una suerte de descreimiento hacia la clase política, y en algunos países, como por ejemplo en Colombia, los partidos tradicionales incluso han tenido un fuerte retroceso, y en otros también, en Chile hemos visto una política absolutamente atomizada. Y justamente la gestión del gobierno no se ha visto reflejado en esto que estás mencionando, justamente en la calidad de vida de la gente. Pero en lo que tiene que ver justamente en la clase política paraguaya, una figura nueva como la tuya, fresca por así decirlo dentro de la política, relativamente joven en lo que tiene que ver justamente al trabajo político. Hasta hace poco era joven, ahora ya es relativamente relativamente joven en la función política. Pero ¿qué espacio? La juventud es la única enfermedad que se cura con los años. Exactamente. Pero a veces hablar de juventud es sinónimo de esperanza. Sí. ¿Qué lugar ocupa la esperanza, digamos, en lo que tiene que ver en medio de tanto descreimiento que hay hacia la clase política? ¿Por qué esta figura fresca y joven, insisto en lo de joven, contigo, Santi, es algo diferente para el paraguayo? Yo creo, estoy convencido, Richard, de que se está dando un cambio en el Paraguay. Nosotros pensamos que uno de los problemas más grandes que tiene el Paraguay es la falta de, o sea, la geografía, que somos un país mediterráneo sin costa al mar, ¿verdad? Y yo creo que el problema más grande que tenemos es que somos mediterráneos, pero no geográficamente, sino mentalmente. Y yo creo que eso está cambiando a una velocidad, y hay cambios que son perceptibles para algunos y hay cambios que no son perceptibles para la gran mayoría. Y esto está explicado en gran parte por esa generación que crece y se desarrolla después de los 90, ¿verdad? Y sin hacer juicio de valor lo que ocurrió en el periodo de Alfredo Stroessner, si fue bueno, si fue malo, si cuántas rutas se hicieron, si cuántas obras se hicieron, no. Es simplemente el cambio de una época, de un periodo de 35 años que le marcó a varias generaciones, y luego se inicia otro periodo que han ya transcurrido 30 años, que tenemos una visión totalmente diferente, que nos imaginamos un Paraguay diferente porque entendemos de que hay un futuro alternativo. Cuando durante 35 años vos viviste exactamente lo mismo, uno pierde la esperanza del cambio. Es un sentimiento, ¿verdad? Esto a mí me impactó muchísimo en mi reciente viaje a Israel, cuando me hablaron de algo que está en la Biblia, que es el libro del Éxodo, y que explican que cuando salen cuando salen de Egipto, sí, ¿verdad? No le permitieron llegar a la tierra prometida, y durante 40 años dieron vueltas en el desierto, porque lo que buscaban es que quienes llegaban a la tierra prometida, al Estado de Israel, no iban a tener los vicios que habían acumulado en el lugar anterior. Entonces yo creo que nosotros estamos en un periodo donde aquellos que habían acumulado muchos de los vicios están dejando poco a poco, y esto no es una cuestión de la política, es en la clase empresarial, en los medios de comunicación, es en las organizaciones sociales. Entonces vamos a ver una generación que se va a insertar en cada uno de estos ámbitos y que tiene la obligación de cambiar los destinos de este país. No podemos nosotros, tenemos que entender el pasado, entender también nuestra realidad, pero tenemos que saber que el Paraguay puede y debe vivir mucho mejor de lo que estamos hoy. Es verdad. Vamos a seguir sobre esto enseguida. Indudablemente hay un factor generacional muy importante, pero no solo es generacional, porque tenemos jóvenes que pueden adoptar los mismos vicios de los mayores, Lo hemos tenido. y mayores que no tienen los vicios que se cuestionan. Entonces, ¿cuál es el punto de ruptura con lo viejo que en este momento hace mucho daño al país? De esto vamos a hablar enseguida, ya volvemos. Parte final de Fuego Cruzado, último capítulo del año de Fuego Cruzado. Realmente es un honor estar acá.
Y un honor también, por supuesto, recibirle al precandidato colorado, probablemente presidente de la República, si Cerramos- Dios no dice otra cerramos cosa. muy bien y Fabiola no se dio cuenta de eso. No se dio Pero bueno, pasó por alto ese detalle. Santiago, decíamos, ¿cuál es el punto de quiebre con lo viejo que no responde a ninguna de las necesidades del presente, que es cuestionado por gran parte de la sociedad o por una parte significativa de la sociedad y que desde los partidos casi no se toma nota, ¿verdad? O no se tomó nota en general, digo, ¿verdad? Con particularidades. Tiene que surgir una nueva dirigencia, pero ¿cómo hace esa conexión con un segmento de la sociedad que te mira con una desconfianza absoluta o con un desinterés absoluto? Sí, y yo creo que son los testimonios, yo creo que son pequeños actos de coraje que le entusiasman a otros, ¿verdad? Hace exactamente 4 años a mí me tocó disputar una interna y yo no sabía si la vida me iba a dar nuevamente una oportunidad de estar en la posibilidad de volver a ser precandidato, pero lo que yo sí sabía, que mi trabajo apenas comenzaba, en el testimonio que yo tenía que dar, de la importancia de involucrarse, de bajar a la cancha, de dejar la gradería y tratar de ser protagonista en la construcción de un país mejor. Yo veo con un enorme optimismo que a pesar de las críticas, que a pesar de las desilusiones, el Partido Colorado hoy es la herramienta que puede canalizar la esperanza de cientos de miles de personas. Hasta el día de ayer se estaban recepcionando miles de nuevas afiliaciones, no solamente de gente joven, también de gente mayor, que había mirado a los partidos políticos con descreimiento, con una visión muy crítica, pero hoy ve dentro de un partido político, pues nos estamos viendo, no es que hay una afiliación masiva a los partidos políticos, vemos un proceso de afiliación al Partido Colorado, que hoy demuestra que a pesar de sus críticas, que a pesar de hoy estar en función de gobierno y de que somos críticos de la gestión de este gobierno, nosotros podemos ofrecer una alternativa de cambio para poder mejorar las condiciones de vida de los paraguayos. Entonces yo miro el vaso medio lleno, Benjamín, tengo un tremendo optimismo. La combinación de testimonios individuales de gente que se está acercando, de gente que ya ha estado en el partido, ¿verdad? Porque no olvidemos, hay ya 2,5 millones de colorados que están afiliados, que también son críticos, que también cuestionan la corrupción, que también cuestionan la falta de patriotismo, que también cuestionan la falta de idoneidad, gente que se preparó para estar en los cargos públicos, que hoy ve, primero que nada, reconoce que el periodo 2013-2018 fue un proceso positivo, con sus luces y con sus sombras, pero ayudó a contribuir en el proceso del desarrollo del Paraguay, y que en esa historia del desarrollo del Paraguay hemos tenido un retroceso que estos 3 años han sido un proceso de desarrollo que no es solamente como consecuencia de la pandemia, porque la pandemia se ha convertido en la gran excusa de todos los problemas que tenemos en el Paraguay, lo cual es una gran mentira, pero que a partir del 2023 el Paraguay puede transitar un camino del desarrollo que sea inclusivo, que elimine la pobreza y que pueda insertar al Paraguay en el concierto de las naciones. El problema que a veces surge con esta clase de programa es que el tiempo es muy breve y tenemos tantas preguntas para hacerte, Santi. Bueno, lamentablemente Yo creo que tenemos tiempo igual. Se acaba el año, no la vida. Vengo el año que viene. Va a haber tiempo, Vengo el año que viene. evidentemente tenemos muchísimo Porque para... esto que yo mencionaba también Sí. sobre la crítica, no es- el oficialismo obviamente concentra las críticas porque está en gestión de gobierno, Sí. pero la crítica hacia los partidos políticos, como decíamos, es un fenómeno Sí, pero nosotros no inclusive. podemos, es cierto que esta es una corriente mundial, ¿verdad? Esto fue una corriente mundial de ir en contra de los partidos políticos que tuvo su repercusión a nivel continental. Podemos hablar de lo que es la agenda del socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla, que los partidos políticos son parte de las instituciones tradicionales que ellos quieren destruir. La otra es la familia, la Iglesia Católica. O sea, quieren descontracturar el modelo de vida que ha regido de alguna manera a nuestras sociedades, ¿verdad? Con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Pero yo entiendo que Paraguay tiene una gran oportunidad de poder defender esos principios, esos valores, la propiedad privada, la vida y la familia, que han sido una piedra fundamental en nuestra sociedad, ¿verdad? Y yo creo que seguirá siendo. Y desde el Partido Colorado nosotros mejorar lo que tengamos que mejorar y depurar lo que tengamos que depurar. Y en un partido de 134 años vemos que está corriendo savia nueva dentro de las venas de este viejo partido. Gracias, Santi, por tu tiempo. Feliz 2022. Ojalá que sea fructífero también, no solamente para el Partido Colorado, sino a nivel personal. Y bueno, a partir de eso, justamente que todos los paraguayos encuentren, digamos, un canal de esperanza que no solamente está en la persona, sino también en los hombres que están detrás de ese liderazgo.
Así que bueno, muchas felicitaciones para... Muchas gracias, para la Richard, identidad. Benjamín. Y si hay un mensaje final que puedo darle a la ciudadanía es, todos tenemos que ser protagonistas. Algunos van a estar en un cargo público, otros van a estar en un cargo electivo, pero todos tenemos la responsabilidad en nuestro espacio de contribuir en la construcción de un país mejor. Y creo que el ejercicio de un derecho, que es el voto, es probablemente el principal acto de involucrarme. El no votar, el no estar afiliado a un partido político, es el primer acto de indiferencia de cómo nos va a ir como país. Así que alentarles que el próximo año sea un año de compromiso para todos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, pero principalmente con nuestro país. Muchas gracias, Santi. Bueno, muchas felicidades también. Felicidades a todos los que nos ven, a la población paraguaya. Hay que hacer mucha fuerza el año que viene para justamente llegar, una vez que tengamos la posibilidad de elegir a nuestros candidatos en el 2023, que el país esté de la mejor manera posible, a los fines de poder avanzar en esa dirección que señalabas antes, que es que los paraguayos vivan como se merecen. Así es, nos Nos vamos. vamos. Feliz año nuevo.